Listo. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a el seminario de sistemas complejos. Hoy estamos con nuestra última sesión. Cerramos este seminario. Hoy tenemos el honor de contar con la presencia de la doctora Carmen Hernández Cancino, quien nos va a presentar la última ponencia de este seminario. Voy a darles una breve semblanza de la profesora Carmen. Ella es licenciada en informática por el Instituto Tecnológico del Istmo. Tiene una maestría en Administración de Organizaciones por la UNAM y es doctora en Estudios Organizacionales por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa. Ha hecho estancia de movilidad en la Universidad de Dauphine, París, en el equipo de investigación de gestión y organización. Entre sus áreas de investigación se encuentran simbolismo organizacional, sistemas complejos, cultura organizacional, management estratégico y antropología organizacional. También cuenta con experiencia profesional y laboral en el ámbito de seguros, gestión de procesos, prevención de riesgos, normatividad, business intelligence, data mining, capacitación y clima laboral. Ha implementado proyectos que han contribuido a la mejora en procesos del clima laboral en algunas organizaciones donde ha trabajado. Incluso ha tenido reconocimientos por estos logros, por ejemplo, el premio Aplaus de Seguros Zurich en 2010 y el premio concurso Círculo de Honor por ING Seguros en el año 2004-2005. Ha sido profesora en la UAM Iztapalapa, aquí con nosotros, en la licenciatura de Administración, en el Departamento de Economía, en la división de CCH, y actualmente se encuentra realizando una estancia postdoctoral en la Unidad Multidisciplinaria de Estudios sobre Trabajo, UMEST, de la Universidad Autónoma de Querétaro. Está realizando esta estancia bajo la tutoría de la doctora Alejandra Elizabeth Urbiola Solís, y se encuentra desarrollando un proyecto de análisis organizacional a través de la creación de una metodología de redes complejas a partir de procesos internos organizacionales, la cual ha denominado metodología RECOP, que puede ser aplicable a cualquier forma de organización. La doctora Carmen nos va a platicar sobre metodología para construir redes complejas a partir de procesos organizacionales. Doctora, adelante. Muchas gracias. Gracias, Hugo. Gracias por la presentación y gracias también por la invitación. Bien, pues como ya lo comentó Hugo, les vengo a presentar un trabajo de investigación como parte del postdoctorado en la UMES de la Universidad Autónoma de Querétaro, titulado Metodología para construir redes complejas a partir de los procesos organizacionales o de los procesos internos. Y bueno, quiero aclarar que el enfoque que le voy a dar a esta presentación es un enfoque organizacional, porque esto implica que como estudiosos de las organizaciones desde diferente perspectiva, ya sea administración, teoría de la organización, antropología, teoría crítica o estudios organizacionales, una vez que podemos entender que los sistemas complejos adaptativos nos pueden ayudar para comprender a las organizaciones desde esta perspectiva, la pregunta viene de cómo podemos aplicar los sistemas complejos adaptativos a las organizaciones. Y de hecho, esa pregunta fue en un inicio lo que me lleva a la construcción de esta metodología, que si bien no es una metodología que pueda abarcar toda la complejidad de la organización, sí podemos ayudarnos un poco con ella para poder trabajar la parte estructural de las relaciones de interacciones dinámicas que existen en el entramado de las organizaciones. Cabe mencionar que estoy hablando de organizaciones en las cuales este concepto va a abarcar organizaciones de tipo empresarial, de tipo pública, sociales, educativas, de salud, entre otras. Bueno, quiero comenzar con unos párrafos de Lisa Charret, una consultora de recursos humanos. Y bien, como ella es una consultora de recursos humanos, está hablando desde una perspectiva de una organización de tipo empresarial. Pero quiero tomar este ejemplo porque es un poco más entendible, ¿no? Ella nos dice que la gestión de la complejidad
no es una moda pasajera y realmente no lo es. Así como Etzione y Hall en su momento nos dicen que nacemos, vivimos y morimos entre organizaciones y esto se nos hace tan natural, tan trivial, que ya no lo notamos. Asimismo, nacemos, vivimos y morimos entre complejidad. No sabemos con exactitud qué va a pasar el día de mañana. Y de hecho hay un dicho por ahí que dice, no tenemos la vida comprada. Y viene precisamente de este aspecto. Lo mismo sucede con las organizaciones. Shannon nos dice que las organizaciones son humanas porque está formada por seres humanos. Si no, una organización no sería nada. Y desde esa perspectiva hay que entender que, bueno, organizacionalmente estamos gestionando varios expedientes en diversos niveles que va del operativo a lo estratégico y que tiene que ver con la interacción que hacemos con todos aquellos actores que, bueno, aquí nos mencionan ejemplos, clientes, empleados, socios, proveedores incluso, que pueden hacer funciones específicas para que se lleve a cabo el objetivo de la organización de la que se esté hablando. Sin embargo, esto va a crear paradojas. Somos tan complejos que en un momento determinado podemos sentirnos muy estimulados por lo que estamos haciendo, pero al mismo tiempo podemos sentir el peso. Nuevamente, Shanla dice las organizaciones son espacios físicos, pero también son espacios psíquicos y por eso tenemos que entender las emociones de cada una de las personas. Bueno, ¿qué son los sistemas complejos adaptativos? Traigo dos autores que considero nos pueden ayudar para comprender muy bien el significado de este concepto. Doley nos dice que es un grupo de agentes semiautónomos que interactúan de forma interdependiente, creando patrones y reglas en todo el sistema, de modo que en un momento determinado estos puedan influir en el comportamiento de los actores que están interactuando. En los sistemas humanos, en todas las escalas, como es el caso de las organizaciones, se ven patrones que emergen de las interacciones de los agentes en ese sistema. Seguramente la realidad de, no sé, siguiendo con un ejemplo de una organización tipo empresa, la realidad de algunos directores o subdirectores en el nivel en el que se encuentran y las interacciones que tienen no va a ser la misma realidad que ven las personas operativas o analistas o incluso la persona o las personas que hacen el aseo en una organización. Todos tienen una función especial y todos son importantes para que la organización funcione, pero las interacciones son diversas. De alguna manera lo que están haciendo va a contribuir o no, no sé, depende de la cooperación de las personas, para que la organización pueda obtener los objetivos que para los que fue creada. Bien, cualquier jefe, cualquier persona en una organización desea que lo que se estipula, que lo que saca, que lo que firma y que forma parte de la política de la organización, los actores, las demás personas que están en la organización lo tomen y lo actúen sin preguntar nada. Eso sería como el ideal. Pero esto no es así, porque los actores, como dice Crosier y Friedberg, tienen una estrategia. O sea, no sabemos realmente por qué están en esa organización. Las organizaciones no se pueden meter en la mente de las personas y hay una complejidad que no pueden abarcar al 100%. Entonces, incluso cuando hacen esta parte de reclutamiento o de selección, no pueden leer las mentes. Y esa es como un aspecto que las organizaciones todavía no pueden gestionar al 100%. Bien, por su parte, Holland nos dice, la organización también es una red dinámica de muchos agentes, y aquí ya comenzamos con este concepto de red, ¿no? Nos presenta algunos ejemplos de qué puede ser un agente. En nuestro caso le vamos a llamar actores, porque estamos hablando de organizaciones, y en organizaciones les decimos así, los actores organizacionales. Y pueden ser también células, especies, individuos, empresas, naciones, depende del sistema que estoy manejando, que actúan en paralelo y siempre están actuando con base en lo que los otros agentes hacen. ¿Por qué? Porque las interacciones entre ellos no son lineales,
Siempre hay un feedback, siempre hay una retroalimentación. No es posible que un jefe, por ejemplo, envíe o pida una solicitud y la persona que lo vaya a hacer solamente tome la solicitud y se la quede. No, tiene que trabajarla con lo que tenga que hacer y después regresarla. Entonces ahí vemos que no es lineal, o sea, sí hay una interacción, hay un feedback. Por eso nos dice que el comportamiento global del sistema es el resultado de un gran número de decisiones tomadas en cada momento por muchos agentes individuales. La semana pasada con la maestra Gloria veíamos precisamente esta parte de la toma de decisiones y qué tan importante es que de pronto haya cooperación con las personas. Puede haber personas que sus estrategias para estar en las organizaciones cooperar sea importante, pero otras no. Y cuando eso no pasa, entonces este flujo de información se atora y comienzan los problemas organizacionales. Bien, pensar o considerar sobre todo a las organizaciones como sistemas complejos adaptativos nos ayudan a entender por qué los miembros de la organización al interactuar también tienen que adaptarse a su entorno. Como comentábamos con Hugo al principio, la pandemia es un ejemplo de esto, ¿no? Y se puede pensar que únicamente se lleva o se llevó a organizaciones muy chiquitas, pero por ahí también hubieron grandes y medianas que no estuvieron preparadas porque desafió las estructuras con las cuales están formadas. La estructura y la interacción de las organizaciones entre los actores no se conoce y no se puede ver en un reporte estadístico, en un reporte financiero, tampoco se puede ver en lo contable ni en el organigrama, porque no sabemos cómo interactúan. Entonces, necesitamos conocerlo para saber qué tenemos y cuáles serían como aquellos actores que de pronto se convierten en nodos en la red y conocer cómo están funcionando. Forcano nos habla de que las organizaciones también pueden ser redes descentralizadas, ya nos lo venía diciendo Holland, ¿no? A través de la conexión de equipos de trabajo. Si bien en las organizaciones es importante la parte individual de cada actor, también es importante la parte que hacen por grupo de trabajo, como lo vemos aquí en la imagen que les puse. Y estas líneas son las diversas interacciones que tienen. A través de ellas eh, puede fluir información, ideas, dinero, mercancía, proyectos, incluso la energía simbólica, emocional, la motivación fluye a través de esto. ¿Okay? Cabe mencionar que cuando una organización es vista como un sistema mecanicista, bueno, pues ahí podemos pensar que no hay conflictos, que los seres humanos solamente estamos trabajando y no tenemos emociones, y entonces todo es muy predecible. O sea, el ser humano trabaja para tener dinero y listo, y está muy contento y muy feliz por eso. O bien, si hablamos de otra organización, sea cual sea el tipo de organización, pues lo están haciendo y lo están haciendo porque quieren estar en la organización y no hay ningún problema. Sin embargo, cuando la vemos como un sistema complejo adaptativo, entendemos que hay cosas que no se pueden predecir, porque las interacciones entre los actores surgen propiedades emergentes y esas propiedades emergentes hacen que no se pueda tener una predictibilidad exacta de lo que va a pasar, porque yo no sé si un día esas personas van a ser las mismas o si mañana se pueden ir. eh, ¿Qué va a pasar con la estabilidad de la organización? Ok. Rápidamente vamos a ver las propiedades y los mecanismos que nos plantea Holland, que es uno de los autores que nos habla sobre la importancia de estos básicos comunes en cualquier tipo de sistema complejo adaptativo. Él nos dice, en cualquier sistema aparecen estos 7 básicos. Vamos a tratar de adaptarlos a la perspectiva organizacional. En las propiedades tenemos a la agregación. Como ya habíamos visto, generalmente en las organizaciones trabajamos por grupos de trabajo, ¿no? Entonces sí se pueden conformar grupos de actores. No linealidad. Ya vimos también que las interacciones no son lineales porque una causa puede tener muchos efectos y muchos efectos pueden tener muchas causas y así sucesivamente. Hay bucles, ¿no? de causales, hay una causalidad recursiva. Flujos. Estos permiten la transferencia y transformación de recursos de información. Son los flujos que ya habíamos comentado, a través de los cuales
pues se van conectando los diversos actores o los diversos equipos de trabajo de acuerdo a cómo vayamos a trabajar la organización. Diversidad permite una diferenciación del comportamiento entre unos agentes y otros. Las organizaciones están formadas por diversas personas. Nosotros tenemos diversas culturas, incluso puede haber gente de diversos estados o de diversos países. Entonces, todo eso hace que se enriquezca a la organización, pero si no se tiene un cuidado de cómo se está haciendo o de cómo se está gestionando esa parte, puede ser que eso mismo, en vez de que le beneficie, puede hacer una avería, como dice Holland. Y esa avería, si no se detecta a tiempo, puede llevar a una disfuncionalidad que posteriormente se puede hacer un costo oculto y de pronto hasta podría destruir el sistema. Entonces, el llamado efecto mariposa. Ok, mecanismos, marbeteado o etiquetado. Permite el reconocimiento en la diversidad de agentes. Si la organización tiene grupos de trabajo y esos grupos de trabajo tienen un nombre, si no imagínense, no sabríamos cómo dirigirnos y a quién. Esos grupos de trabajo tienen nombre, pero también tienen nombre los actores, nombre de puestos e incluso nombre propio. Modelos internos. Representa el estado de los agentes y las funciones de interacción, es decir, el aprendizaje que van teniendo con base en la experiencia y la modificación de las reglas que tienen. La forma en cómo se van adaptando a resolver los problemas que se les presenta. Eso es parte de su modelo interno. Los bloques de construcción que permiten la estructura multinivel propia del sistema, donde se derivan las propiedades emergentes o bien las llamadas emergencias. Se deriva de la propiedad de agregación y se refiere a la capacidad de descomponer el sistema en varias partes. ¿Qué debería de hacer un grupo de trabajo cuando tiene un problema complejo? Bueno, pues desmenuzarlo, ¿no? Desagregarlo y después, con base en las ideas que se tengan y mejorar ese problema o ese fenómeno que se esté estudiando, hacer bloques de construcción, volverlo a construir, pero seguramente ya no va a estar igual como estaba al principio. Entonces, eso hace que existan propiedades emergentes y se dio a partir de una interacción con otros actores. Entonces, en esa interacción se crearon organizacionalmente, podríamos decir, un nuevo proyecto, una nueva idea, una nueva forma, un nuevo puesto de trabajo, no sé, de acuerdo a lo que sea el problema que se esté analizando. Bien, vamos a ver las redes. Ya habíamos comentado que efectivamente la organización se puede ver como una red. Y una red, nos dice Newman en su forma más simple, es una colección de puntos. Estos puntos son llamados nodos o vértices. Como podemos ver en la imagen, tenemos muchos puntitos, ¿no? Muchos nodos o vértices, unidos por las líneas. O sea, las interacciones que hacen los actores van en estas líneas, ¿no? ¿Qué es lo que hace que yo pueda interactuar contigo? Te tengo que dar información, necesito darte algún tipo de mercancía, te tengo que pagar algo, no lo sé. Estas líneas se pueden llamar ya como redes, aristas, arcos o vínculos. Tienen estos tres nombres, ¿no? Y sirve como habíamos comentado, para modelar un grupo de agentes, que son los nodos, para saber cómo interactúan entre ellos a través de las aristas. Entonces, aquí Newman nos da un ejemplo de algunas redes. Y bueno, ya cuando le agregamos el término complejo, redes complejas, es porque comienza a haber una estructura que tiene una forma muy diversa y que de pronto hace que el comportamiento global de esa organización sea impredecible. Entonces, no podríamos estudiarlo de forma aislada porque a lo mejor sí aisladamente podríamos predecir cierto comportamiento. Cuando se junta en todo el sistema, probablemente eso no sea, ¿no? Y no entendamos bien qué es lo que está pasando en la organización de un todo. Entonces, allí es donde ya hablamos de redes complejas. Bien, tenemos, por ejemplo, el Internet, ¿no? El nodo, pues podría ser la computadora o el servidor, la arista, el cable o conexión inalámbrica.
la red que siempre estamos ocupando, la Wide Web. Los nodos pues son las páginas de internet y los hipervínculos son las aristas. Las redes de amistades, esto podríamos verlo incluso en nuestras redes sociales, ¿no? Los nodos son las personas y las aristas las relaciones de amistad que hacemos entre nosotros. Red neuronal, las neuronas serían los nodos, las sinapsis a través de los cuales se relacionan. Red comercial nos pone aquí, un nodo pues pueden ser las empresas y el tipo de comercio que manejen, bueno, serían las aristas. Bien, el motivo por el cual les presento las redes, los tipos de redes complejas, no es para ahondar mucho en este tema, pero sí es importante entender y comprender que existen este tipo de redes porque al final, cuando hacemos nuestro análisis con la metodología RECOP, lo importante es entender qué tipo de red obtuve, ¿no? O sea, si no comprendo qué red es, pues va a ser muy difícil que yo entienda qué resultado me está dando. Entonces, no quiere decir que sean las únicas redes, pero son las redes más importantes, complejas. Tenemos las redes aleatorias. Como su nombre lo dice, pues son redes que están conectadas de forma aleatoria, lo cual implica que cada nodo que se vaya enlazando en la red tiene la misma probabilidad de enlazarse que los demás. Entonces, el grado de los nodos va a ser semejante, es decir, el grado de los nodos son las conexiones que tienen esos nodos y que podrían ser semejantes. Pues, mientras más se va creando, se va haciendo más grande, es cuando vemos que los grados de los nodos son muy parecidos. Y a lo mejor allí, poco a poco podemos ver cuáles son las características más importantes de esa red. Pero si nosotros vemos en la imagen, pues podríamos ver que son similares, ¿no? Las conexiones y incluso el tipo de forma. Por eso Carrión nos dice que es muy útil para modelar sistemas muy, muy grandes, ¿no? Bueno, las redes de mundo pequeño. Estas redes se hicieron famosas a partir de los años 60 con una investigación de Milgram con la Universidad de Harvard, donde, por ejemplo, bueno, con la pregunta de qué tan conectado está el mundo, ¿no? Es una pregunta no nueva porque en los años 20 se comienza a trabajar esta parte, o sea, se quería saber cuántas personas necesito que existan antes de que yo llegue a una persona desconocida. No necesariamente la puedo conocer, o tal vez sí. El experimento era de que, por ejemplo, Carmen necesitaba mandar o tenía que mandar un correo a Hugo, ¿no? Si yo conocía a Hugo, pues se lo podía mandar directamente. Podría haber la casualidad de que eso pasara, ¿no? A pesar de que Estados Unidos es grande, pero podría pasar. Si no era así, entonces yo tenía que buscar una persona o pensar una persona que a lo mejor a través de otras y otras personas hicieran que esa carta le llegara a Hugo. Obviamente no había esta parte de las redes digitales que tenemos hoy, entonces sí hubo mucha pérdida de cartas, gente que no mandó las cartas, etcétera. Pero las que sí se pudieron recuperar se dieron cuenta que había entre 5.5 y 6 personas eh, entre la persona que enviaba la carta y la persona que recibía la carta. De allí se considera que las Small World son redes que pueden tener grandes conexiones, perdón, un número grande de nodos, pero los caminos entre un punto y otro son relativamente cortos. Ya tomándolo como nos habla Watts, desde la perspectiva de Watts, perdón, podríamos ver que hay su clustering es muy alto, o sea, su agrupamiento es alto de conexión y el camino entre un nodo y otro, cualesquiera, pues es muy cortito, ¿no? Tendría que ser entre 6 o menos que 6. Después, chicos universitarios hacen un juego que se llamó Amigos de Kevin Bacon. Ustedes podrían hacerlo incluso, ¿no? Yo aquí ya puse el nombre de Johnny Depp. ¿Cuánto es el número Bacon para Johnny Depp? 1. ¿Por qué? Porque él trabajó directamente con Kevin Bacon en La Masa Negra, pero podríamos poner, no sé, a poner a Shakira, ¿no?
pueden hacerlo con cualquier actor. Obviamente cualquier actor de Hollywood que sea conocido o que ustedes sepan que han hecho películas en Hollywood. Shakira trabajó en Zootopia con J.K. Simmons y Simmons trabajó en Día de los Patriotas con Kevin Bacon, es decir, está conectada en el número 2. ¿Por qué? Porque aunque no ha trabajado directamente con él, sí tiene una relación, ¿sí? Y eso fue lo mismo que pasa con el experimento, ¿no? De las redes de mundo pequeño. O es lo que se trata de entender qué pasa en las redes de mundo pequeño. Bueno, y vemos ahora las redes libres de escala. Aquí en las redes libres de escala, nos dice Barabasi, hay un enlace preferencial, un concepto que llama enlace preferencial, y se refiere que los nodos nuevos de la red generalmente se van añadiendo o prefieren añadirse a aquellos hubs, aquellos agrupamientos que van haciendo los nodos, y esto lo podríamos ver también en una red social. Es decir, a lo mejor yo quiero conectarme con la persona que tiene, no sé, 1,000,000 de seguidores y no me interesa conectarme con la que tiene 2. Entonces, allí podríamos ver la estructura en este tipo de redes. Bueno, ahora si llegamos a la primera fase de la metodología RECOP, que es la metodología que para obtener redes complejas a partir de procesos organizacionales, pero le puse RECOP para no estar repitiendo todo eso, ¿no? El estudio de caso que utilicé para la parte práctica de esta metodología es una organización de seguros, le vamos a llamar la compañía de seguros, que para efectos de la investigación, bueno, tenemos pues un contrato de confidencialidad, no podemos decir el nombre, y bueno, eso hace que de pronto la investigación se volviera un poco eh, bueno, un poco complicado en el hecho de sacar los datos, porque pues había que trabajar únicamente con diarios de campo por el aspecto de la confidencialidad. Pero bueno, nos abrieron la puerta, es una organización grande, tiene varias oficinas en la República Mexicana, únicamente trabajamos con las oficinas que están en la Ciudad de México. Y bueno, es una organización que lo más importante que yo puedo rescatar desde una perspectiva de potencial humano es el hecho de que pueda aprovechar el talento de las personas, ¿no? Esto quiere decir que cuando sale un nuevo puesto de trabajo, generalmente primero se enfocan en la gente que tienen. Y si de ellos puede salir, no sé, un nuevo gerente, un nuevo coordinador o el puesto que sea, que estén solicitando, pues lo hacen. Y si no, bueno, ya trabajan con la gente externa. Pero sí pude constatar esto, ¿eh? O sea, sí, las áreas con las áreas que yo trabajé, eh, hubo el caso de una subdirectora que venía desde abajo, era una analista, así como todos los colaboradores, que es el puesto, podríamos decir que el más bajo, y posteriormente ya era analista. Entonces, muchos de ellos veían eso y pues claro, estaban motivados, ¿no? Bueno, para el caso de la fase 1 de RECOP, únicamente vamos a trabajar con 6 gerencias porque es muchísima información. Y bueno, ¿por qué trabajar con RECOP? Bueno, lo que queremos es analizar precisamente aquellas interacciones que les estaba comentando hace un momento y que están muy fijas en el organigrama, no sabemos cómo interactúan, pero si tuviéramos la red de eso, a lo mejor allí rápidamente identificaría cuáles serían mis nodos que son críticos, ¿no? O mis nodos más vulnerables, pero de pronto esos nodos vulnerables se pueden convertir en mis nodos más poderosos. Entonces, debo entender y comprender qué es lo que estoy haciendo o cómo está estructurado la organización y las personas que tienen que tomar las decisiones lo hagan con base en esto, ¿no? ¿Por qué los procesos? Bueno, toda organización tiene procesos. No hay una organización que no tenga procesos. Todo lo que nosotros hacemos es un proceso. Ahora, que la organización tenga un manual de procedimientos, bueno, es una organización que ya se adelantó y que está siendo organizada. Pero el hecho de que haya organizaciones que no los tengan no quiere decir que no existan procesos, procedimientos de estos procesos. Sin embargo, los están haciendo de boca en boca, ¿no? De costumbre. Y las capacitaciones son de tipo sombra. Entonces,
sí están atrasadas en ese aspecto, pero incluso si nosotros aplicáramos RECOP en una organización que no tuviese manual de procedimientos, porque sí los necesitamos para trabajar esta metodología, pues tenemos nosotros que hacerlo con base en qué, en entrevistas, en trabajo de campo, ¿no? Bien. La fase 2 es seleccionar la muestra de la información. En este caso yo les comenté que iba a trabajar con 6 áreas. Voy a poner únicamente el ejemplo de una gerencia, de un área, que es la gerencia de la red de proveedores. En esta gerencia se identificaron 12 procesos. En la fase 3, una vez identificados los procesos, voy a hacer la descripción de ese flujo de procesos. Es decir, qué es lo que hace cada actor en ese proceso, y construir el camino o los caminos de la red, que es el conjunto de relaciones que existen entre estos actores, que se van a llamar nodos a partir de ahora. Entonces, vamos a trabajar únicamente con Pago Express por ventanilla, que es un proceso, así se llama, y en ese proceso 1, pues vemos que tuve que abreviar el nombre de todo, de cómo se llama el actor o el puesto de trabajo, ¿no? Obviamente tengo que escribirlo, hay que hacer aquí nuestros words y no perder de vista cómo le estoy poniendo a los actores, cómo los estoy abreviando, porque incluso si en otra área este actor volviera a intervenir, tengo que poner el mismo nombre, porque si no voy a duplicar la red y voy a hacer lo que yo muestre. No quiere decir que esté mal, porque sí me lo va a graficar Cyruscape, pero me lo va a graficar erróneamente. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos en ese aspecto. Posteriormente, el camino de la red quiere decir que ahí ya voy viendo en el manual de procedimientos, bueno, resulta que el supervisor de grúas colisión le pasa información al supervisor de red de pago a proveedores. Y el supervisor de red de pago a proveedores, si la información no es correcta, se la regresa al supervisor de grúas colisión y posteriormente, ¿sí? Entonces, esto es lo que vamos viendo hasta llegar a la parte de contabilidad. Ahora bien, fíjense bien en estos nodos que puse en rojo, porque son nodos que posteriormente, cuando ya grafiquemos, tienen relaciones muy importantes que nos van a dar pues prácticamente cómo está nuestra red de vulnerable. Bien, esto es lo mismo. ¿Qué software ocupamos? El software de acceso libre llamado Cyrus, que lo podemos bajar sin problema. La versión es la 3.82, la más recomendable para efectos de compatibilidad. Entonces, no hay problema. O sea, es un software que podemos utilizar para manejar las redes. No necesitamos programar. No quiere decir con esto que las personas que desean programar una red no lo puedan hacer. Pero la metodología RECOP está pensada para que cualquier persona estudiosa de la organización que quiera trabajar con su organización, pues lo pueda hacer de la manera más sencilla. Esto no quiere decir que cuando obtengamos la red, que en este caso es la red que muestro, sabes que me lo diga todo, ¿no? O sea, yo tengo que saber, tengo que tener un trabajo de campo ya establecido, conocer la organización y mis datos y entender qué es lo que estoy haciendo. O sea, por ejemplo, aquí vemos en los círculos rojos los dos puestos de trabajo que habíamos puesto en rojo hace ratito, ¿sí? ¿Y qué es lo que vemos? Bueno, pues vemos que estos tienen grandes conexiones, ¿no? O sea, por ellos pasa un gran flujo de información. Esto quiere decir que son puntos críticos, o sea, ¿qué pasaría si yo quito estos dos puntos de la red? La red va a existir, va a sobrevivir. Se perdería un día de operación. ¿Qué tanto implicaría ese día de operación en aspectos monetarios en la organización? Y ustedes me podrían decir, ay, pero son dos nodos y solamente es de un área. Pero resulta que el analista de pago de red de proveedores, si no le paga a los proveedores, no va a ir la grúa por el carro del asegurado que se quedó atorado en una zona muy lejana.
el ajustador no va a poder conectarse con algún abogado que requiera el servicio, el asegurado, ¿no? Y yo no voy a pagar una póliza para que esto pase. Entonces, si hay una desestabilización, sí podría haber una perturbación aquí, ¿no? Podría haber una avería. Les comento rápidamente, en esta área, cuando fui a sacar datos, cuando trabajé con esta área, el área es muy, se sentía un ambiente muy tenso. Resulta que el supervisor de red de pago a proveedores, que es el que vemos aquí, todo el mundo pensaba que era el nuevo gerente. Ya lo daban por hecho, por la política que les dije. Y resulta que llega un gerente externo. Y resulta que empieza a haber un nuevo puesto que no existía y que se llamó subdirección de cabina, porque esta área está junto a las cabinas de la aseguradora. Y todo el mundo enojado, todo el mundo molesto. Aparte les quitaron un bono, el subdirector hizo ahí unas cosas, o sea, hizo cambios. Y ya saben ustedes que los cambios no es que sea, que la gente rehúse a los cambios, es que la gente rehúsa a ser cambiados. ¿Ah? De pronto hay una zona de confort, pero si no puedes explicar perfectamente a tu gente por qué y el beneficio que le puedes dar, no te van a seguir, ¿sí? Y a veces eso no, la operación en una organización de este tipo es muy rápida, que a veces lo que vemos en clase no lo podemos ver tan fácil y tan sencillo en la operación real, ¿no? Sin embargo, para eso está recursos humanos. Incluso uno de ellos me dijo, el problema no es que me hayan quitado el bono, el problema es lo que me dijeron cuando me lo quitaron. ¿Qué te dijeron? Me dijeron que yo no hago lo suficiente y yo entro temprano y me voy más tarde y no hago lo suficiente. Fíjense, es la forma en cómo hablas, es la forma en cómo le dices a la gente que te apoye, ¿no? A veces no era el bono, no, ya no, o sea, peleaban por el bono. Y después resultó que no era el bono, el subdirector ni siquiera lo sabía. Bueno, cuando yo fui a trabajar, cuando yo fui a colectar los datos, el analista de pago de proveedores, solamente había 2 personas que hacían esta actividad. Nunca encontré a la otra, siempre encontraba a una. Bueno, entonces habría que ver por qué nada más tengo una persona haciendo algo que es tan importante, pagar a los proveedores. Bien, aquí hay unos resultados que nos da Cyroscape solamente ya para comprender mejor lo que les estaba explicando. El coeficiente de clustering nos dice que es mayor que 0, entonces sí existen agrupamientos y triangulaciones. Y el camino es de 1.9, es casi 2. Es decir, que de un nodo lejano hasta el más lejano de la otra parte de la red, solo necesito pasar 2 nodos. Entonces, ¿qué podría ser? Una red de mundo pequeño. ¿Ah? Por eso les comentaba que es importante conocer un poco las redes complejas. Y bueno, ya individualmente vemos que los nodos más estresados son precisamente esos mismos que vimos hace rato. El analista de pago de red de proveedores y el supervisor de pago de red de proveedores son los más estresados. Esto significa que por ellos pasan una gran cantidad de información de otros nodos. Aunque el nodo no vaya directamente a él, pasa por él y se va a otro lado. Entonces, qué poderoso es este nodo, ¿no? Pero al mismo tiempo, qué vulnerable. Bien. Aquí les dejo algunas referencias de algunos artículos donde he trabajado la parte de la complejidad para aquellos que están estudiando organizaciones y que de repente se preguntan eso, ¿no? Organizacionalmente, ¿cómo lo puedo bajar? ¿Cómo puedo bajar esta parte de la complejidad a la organización? Sí, yo ya vi que esta teoría es muy buena y ya entendí por qué, pero ¿cómo? ¿No? El borrador de esta metodología está en revisión, pero una vez que esté listo, aquel que la quiera, pues se la puede pedir a Hugo y yo con mucho gusto eh, se las mando, ¿no? Bueno, ya para concluir, que no sé si ya me pasé de tiempo,
bueno, vemos que la ciencia de la complejidad es importante porque nos lleva a caracterizar las organizaciones como sistemas complejos adaptativos debido a que evolucionan. Sus procesos son importantes y se tienen que adaptar, ¿no? Si no lo hacen, pues serán conducidas al fracaso. Ahí vemos el claro ejemplo de la pandemia. Y esta vez fue una pandemia de este tipo, pero no sabemos si después venga cualquier otro tipo de aspecto social, financiero. Bueno, ahorita, por ejemplo, ya empezamos con la parte económica, a estar muy fuerte esta parte. ¿Cuántas organizaciones van a aguantar? ¿No? Entonces necesitamos modelos que ayuden a, 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 a a tener organizaciones un poquito más resilientes a los diversos cambios del entorno. Bueno, las redes complejas nos ayudan a conocer la forma en cómo se asignan ciertos valores o ciertos recursos en el sistema organizacional. Ahí lo podemos ver. Y permite desarrollar problemas formales de investigación. Bueno, sí cabe mencionar que lo que estoy haciendo únicamente es en relaciones formales, no informales. No quiero decir que a lo mejor no se pueda, pero ahorita la investigación está únicamente metida en esto. O sea, si fulanito de tal que está en cierta área se va a comer después con otra persona que no tiene nada que ver con su área, eso no lo estoy graficando, ¿ok? Bien, y crear estas estructuras nos pueden ayudar a analizar las propiedades topológicas y dinámicas de ese sistema que está en constante interacción. Entonces, bueno, aquí les comento lo que les dije de que solamente estoy aplicándolo a relaciones e interacciones formales. ¿Qué pasa si hay una desestabilización en un sistema o en una red, como la que estábamos viendo? Pues se puede perder la eficiencia de la operación. Hay un aumento en la fragmentación, que no solamente puede estar en un área, ¿no? Sino también en toda la organización. Y no se puede difundir el conocimiento. No implica el pensamiento sistémico, nunca he dicho que lo puede, o sea, que es lo mejor de todo. Yo siempre les digo a mis alumnos que la administración, la teoría de la organización y todas estas teorías han llevado precisamente a la evolución que nos acerca a los sistemas complejos adaptativos para considerar a las organizaciones desde esta perspectiva, pero no quiere decir que lo demás no vale. O sea, claro que sí. Eso nos ha ayudado a entender por qué hay que considerarlas mejor desde esta perspectiva y es un complemento de la evolución de estudiar a las organizaciones. Bueno, eso sería todo. Y no sé, creo que ya me pasé de tiempo, pero bueno, gracias. Gracias, doctora Carmen. No, no, para nada, está muy bien, no hay ningún problema con el tiempo, vamos muy, muy bien. Ok. Excelente tema, por supuesto muy actual, nos da una perspectiva de cómo están manejando las empresas. Yo tengo algunas preguntas, pero bueno, voy a dejar que los chicos, si tienen alguna pregunta, que las hagan, por favor. Jóvenes, compañeros, ¿alguien tiene alguna pregunta para la doctora? Valeria, adelante con tu pregunta. Buenas tardes, doctora. Muy interesante su plática. Considero que es sumamente importante las redes para entender a las organizaciones como tal. Y mi pregunta es, en este caso de que nos planteó, se llevaron a cabo nuevos modelos para ver si se incluían a más actores, cómo se mejoraba el sistema o la red como tal, o nada más se dejó así el planteamiento de esta es la situación y nada más, o se planteó una mejora para esta empresa, ¿no? Muchas gracias. Ok, gracias, Valerie. No se ha planteado, no se planteó algo nuevo, solamente se deja en esta parte donde se conoce la situación de la organización. Por el tiempo, pues no podemos estar mucho tiempo en la organización, pero como tal, las redes, la organización no conoce todavía todas las redes completas. Entonces, sí habría que mostrárselas, aunque
no era necesario para la organización, imagínense, ¿no? No era, conocerlas, o sea, ellos, con que yo les mostrara ciertas perspectivas o avances de la investigación era necesario, pero ahí vemos cómo de pronto la academia y las organizaciones están como desvinculadas, ¿no? Yo veía esto, bueno, esto me lo mostró un profesor en Dauphine. Yo veía cómo las organizaciones empresariales iban a la universidad a buscar respuestas. Entonces, el no tener este panorama, pues están perdiendo de mucho, ¿no? Pero sí, no se hizo una mejora porque la organización todavía no ha alcanzado a ver todas las redes. Muchas gracias. Sí. Luis Sánchez pregunta por el chat, ¿se requiere algún número mínimo de nodos para crear una red? Mira, generalmente sería mejor que la organización en la que estudiaras o donde fueses a aplicar la metodología sea una organización de mediana a grande, para que tú puedas ver ese entramado de más interacciones. Pero no digo que no se pueda hacer en una organización pequeña. Sin embargo, es recomendable lo que te digo, ¿no? Wendy Velázquez nos hace un comentario en el chat. Dice que esta metodología podría ser utilizada en las encuestas de evaluación a profesores, ya que son un instrumento que considera debería pues ser estudiado a partir desde este punto de vista. La profesora Gloria levantó la mano, también nos quiere hacer una pregunta. Adelante, profesora. No, pues me parecería interesantísimo que esto se aplicara en la UAM, de verdad. Pero bueno, interesante, de verdad te felicito. Y sí se podría aplicar y conocer, porque es alguien decía, lo que se puede medir se puede mejorar. Entonces yo creo que es una manera de que podríamos mejorar mucho. Felicidades. Sí, sí. Muchas gracias, maestra. Gracias, profesora Gloria. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Bueno, si no, ya después le estarán haciendo llegar sus preguntas a la doctora por correo electrónico. Yo, cuando comparto la grabación de las sesiones, también comparto la información del ponente. Doctora, yo sí tengo algunas preguntas. Primero, las redes complejas que se aplican en cualquier tipo de análisis dentro de las empresas, ¿son bien determinadas o puede ser cualquiera de las que presento ahorita? Cualquiera, es que no sabemos qué tipo de red nos va a sacar los datos que vayamos a meter al software, ¿no? Depende mucho lo que estemos introduciendo, o sea, por eso es importante que cuando vayamos haciendo las fases, no vayamos a duplicar los nodos, lo que les comentaba hace ratito, tengamos mucho cuidado con las interacciones de cada uno de ellos, porque no va a haber quien nos esté vigilando de que, bueno, a lo mejor me equivoqué, así lo dejo, pero si esa interacción no era, se va a ver raro al momento de sacar la red en Cyberscape, ¿no? Y posteriormente, bueno, ya de ahí ir analizando, bueno, a lo mejor mis caminos son muy cortos, como lo que les mostré ahorita, y mi coeficiente de agrupación es muy alto, entonces es una red de mundo pequeño. O si veo que a lo mejor es una red que de pronto tiene muchos hubs, o sea, muchas relaciones preferenciales, entonces es una red libre de escala, ¿no? Pero eso lo determina a partir del resultado de lo que yo vaya a meter en el software. Ok, muy interesante, muchas gracias. Otra pregunta sería, ¿Cytoscape es libre? Sí, sí. ¿Lo usan las empresas para sus No, análisis? no lo saben. Sí. No saben que podrían ocuparlo. Entonces, el hecho de venderles esta idea, las organizaciones están muy interesadas en comprar esta idea como que, ok, no sabía que podía ocupar algo tan fácil sin tener que invertir mucho y poder hacer algo tan importante como ver si lo que estoy haciendo, si el entramado de mis interacciones está bien o mal, ¿no? Sí, interesante. Si es un software que ayuda y apenas está difundiéndose, pues sí, sería interesante.
aprenderlo. Como la profesora Gloria recomendó hacer un taller de TEDlogo, pues parece que también sería prudente hacer un taller de Sí, ¿no? podríamos hacer un taller de También, Cyruscape, excelente. claro que sí. ¿Qué se puede medir de una red en este software? Podemos medir, por ejemplo, flujo máximo, redes de transporte para costo mínimo. ¿También sirve para eso este software? Sí, depende, vuelvo a repetir, del dato que vayamos a meter y que tengamos los procesos. Es importante identificar los procesos, si no, no vamos a poder meter información. Okay. Y por último, ¿qué ventaja tendría de estudiar redes complejas con Citruscape a comparación, por ejemplo, con Python o con el lenguaje R? Lo que pasa es que yo hice esta metodología pensando en todas las personas que estudiamos organizaciones y que de pronto no tenemos como una educación base de programación, ¿no? Mm, Y hay mucha gente que, bueno, que yo he conocido, alumnos que he tenido, incluso, ¿no? Que tienen buenas ideas, pero no saben programar. ujú. Y por ejemplo, el doctor Gustavo Carrión, en alguna vez me dijo, bueno, pero es que si tú no sabes programar, puedes acercarte a alguien más que lo haga. Pero, ¿y si no conozco a nadie más que lo haga? ¿No? Creo que Cyruscape nos da esa libertad o ese apoyo a los estudiosos de las organizaciones. No quiero decir con esto que no podamos aprender a programar. Sí, sí podemos, porque también he conocido gente que lo hace y lo hace muy bien. No es informática, pero lo hace. Podemos hacerlo, pero yo considero que este software pues muy amable con el usuario y bueno, depende mucho de lo que vayamos a meterle, obviamente, ¿no? Eso es lo importante. Creo que aquí es necesario identificar muy bien los procesos, los procedimientos y con base en eso ver que lo que estamos haciendo sí sea pues lo que realmente debe ser para poder obtener un buen resultado. Si metemos malos datos, no vamos a obtener algo bien, ¿no? Sí, excelente. Muchas gracias, doctora. Bueno, pues sí, vamos a conocer este software y vamos a ver cómo logramos concretar un taller para enseñar a los chavos, porque si tiene utilidad en las empresas y apenas es algo que está surgiendo, pues sí sería interesante que los chicos que egresen en los próximos 1 o 2 años, pues ya tengan cierto conocimiento para que también lo apliquen al rato Claro. ellos, ¿no? ¿Alguien más tiene algún comentario, alguna duda, jóvenes? No. Se acabaron las preguntas. Un tema muy interesante, realmente me asombra cómo se aplican estas metodologías a las empresas. Y pues, muchísimas gracias por haber aceptado dar una plática, doctora Carmen. Muchas gracias a todos los chicos que atendieron las pláticas, también a la doctora Gloria por haber aceptado participar, y estoy seguro que más adelante lograremos concretar algunos de los talleres que se han propuesto en este espacio. Muchísimas gracias a todos por haber estado aquí. Esperamos que el próximo año podamos tener la oportunidad de generar otro seminario para que estemos de nuevo con estos temas tan interesantes. Muchas gracias a todos, Bueno, que estén bien. gracias a todos. Hasta luego.